Amén, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Bienvenido nuevamente a Martín y Martín. Llegó el momento del mensaje, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si primero hacemos una oración? Les invito a que se pongan de pie, una vez más, y oramos. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, porque nos permite llegar a este lugar en el cual nos podemos congregar, Señor, donde podemos ver a cada uno de los hermanos, Señor, que hizo su esfuerzo para llegar a este lugar. Te pido que tú renueves su fuerza, que tú los bendiga, que lo que ellos hoy necesitan escuchar, Señor, lo puedan escuchar de parte tuya, Señor, sabiendo que tú eres el que nos fortalece, el que nos sostiene, el que nos consuela, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos y te pedimos que en esta noche, Señor, sea tu palabra, tu voz, tu abrazo, Señor, sobre nuestra vida. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Hoy quería compartir una historia donde se encuentra en el Antiguo Testamento y, como siempre, ¿no? Tocamos el tema del pueblo de Israel, un pueblo que muchas veces dejaba de lado a Dios, viendo tantas cosas, tantos milagros que habían sucedido. Pero así también el pueblo sufría las consecuencias por desobediencia, por dejar de lado las cosas de Dios. Y justo hoy cuando Pablo decía que Dios necesita de nuestras oraciones, y yo pensaba, no, Dios por ahí no necesita, pero después, recordando lo que hoy tenía que traer, Dios insistía al pueblo, insistía a que lo adoraran, a que lo bendigan, porque a través de eso venía la bendición para el pueblo. El tema que quiero tocar hoy se encuentra, vamos a leer 2 capítulos, que es el libro de Ageo. Todavía no lo voy a leer. También, si quieren buscarlos en sus casas, esta historia se desarrolla un poco mejor en el libro de Esdras. Pero hoy quería compartir el libro de Ageo, un profeta, ¿no?, que le habla al pueblo, un pueblo que había sido exiliado en Babilonia, que había sido cautivo, porque fueron conquistados. Y luego el rey que conquista Babilonia, Ciro, dice que emite un edicto donde le da la oportunidad a los judíos, a los de Judá, poder volver a su tierra y que construyan el templo, el cual había sido saqueado, el templo que en su momento había construido Salomón. Y ellos tenían una tarea clara. Ellos tenían que restaurar el templo, el cual había sido saqueado y había quedado en ruinas. Entonces Dios envía a este profeta Ageo. Voy a empezar leyendo los primeros versículos hasta el 5. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Acá vemos que el profeta Ageo viene a dirigirse al rey Darío, donde también encontramos a Zorobabel como gobernador de Judá y a Josué como uno de los sacerdotes de Judá. Y ellos tenían que restaurar el templo.
El templo donde la presencia de Dios habitaba, donde la comunión con los hermanos se mantenía en el templo, donde cada uno podía, de los sacerdotes, glorificar a Dios, consultar con Dios las cosas. Y vemos que un profeta se acerca al gobernador, en este caso el profeta Ageo, y ellos tenían otras prioridades, porque él dice, ¿cómo? ¿No hay tiempo? Ellos decían que no tenían tiempo para restaurar el templo. Y entonces el profeta saca a la luz como diciendo, ustedes dicen que no tienen tiempo, pero vemos sus casas que están adornadas, vemos que están edificando sus casas, están mejorando sus hogares, pero se están olvidando lo más importante, que era el templo de Dios. Y a partir del versículo 6, el profeta les dice, sembrás mucho y recogés poco, comés y no te saciás, bebés y no quedás satisfecho, te vestís y no te calentás, y el que trabaja un jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. El profeta le hace entender que estas consecuencias que estos estaban sufriendo, ellos sembraban mucho y cosechaban poco. Dice que no quedaban satisfechos ni con lo que comían ni con lo que bebían, y que el jornal al final del día caía como en saco roto, porque ellos habían olvidado lo más importante, no estaban obedeciendo lo que Dios había pedido. Y si hoy lo llevamos a nuestra vida actual, también somos hijos de Dios, también creemos. Si bien esta iglesia es el lugar donde nosotros congregamos, pero no como en ese tiempo lo tenemos. En ese tiempo dice que cuando el rey Salomón edificó el templo, dice que se vio la presencia de Dios como descendió, donde tenían el arca del pacto, ¿sí? Y llevándola a la vida cotidiana de todos los días, es parecido a lo que sucedía. Porque muchas veces hay consecuencias en nuestra vida que no las podemos tolerar o no las podemos entender. Y el profeta, guiado por Dios, le dice, ustedes sufren esta consecuencia porque se han olvidado, porque ustedes tienen sus prioridades, están pensando en sus hogares, en sus quehaceres, y el templo sigue ahí en ruinas. ¿Recuerdan lo que había dicho Jesús en el libro de Mateo 6:32? Que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En este caso estaba siendo todo al revés. Estaban pensando en ellos, viendo que la cosecha no daba su fruto el que tenía que dar, que el esfuerzo de su trabajo tampoco era provechoso. Pero más adelante vemos que el profeta vuelve a hablar al pueblo. Si leemos en el capítulo 1, versos 13 y 14, dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y quiero que presten atención a esta palabra, yo estoy con vosotros. Luego el 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dice que Dios despertó el espíritu en el gobernador, en los sacerdotes
y en el pueblo. Y de esa manera dice que comenzaron a trabajar, se entusiasmaron. Anteriormente Dios los mandó y le dijo, vayan, busquen madera, vengan a trabajar. Y este pueblo había seleccionado a los levitas, a los jóvenes que habían vuelto de Babilonia, que habían sido cautivos, y dice que empezaron a trabajar, se entusiasmaron y empezaron a trabajar. Obviamente se santificó y dice que y alababan y glorificaban a Dios. Pero muchas veces el entusiasmo en el cristiano no tiene nada que ver con la perseverancia. ¿Por qué? Porque el pueblo, a medida que iba construyendo el templo, que iba restaurando el templo, se desanimó. Y más adelante voy a estar desarrollando por qué la causa del desánimo. Y también llevándolo a nuestras vidas, es normal el desanimarse. Sobre todo el cristiano, más que nada. Porque muchas veces el desánimo no viene enseguida, no es de un día para el otro. Muchas veces son cosas que no se escuchan, que no se ven. Y comienza despacio, comienza lento el desánimo, que muchas veces no nos damos cuenta. Porque a veces como cristianos creemos que a veces las cosas que hacemos para Dios a veces resultan insignificantes o como que alguien no las toma en cuenta. Como que lo que hacemos a veces no es suficiente. Si tenemos que servir en la iglesia, muchas veces nos ponemos a pensar que por ahí nadie lo nota, o que es poco, o que lo que traemos no cambia en nada, es insignificante. Y luego comienza esa aflicción, porque muchas veces los cristianos luchan con pecados que les cuesta y vuelven a tropezar con lo mismo, y eso desanima. Porque empiezas a caer en ese desánimo que te empieza a apagar un poco con la palabra, con el venir a las reuniones. Y muchas veces cuando toca predicar, cuando toca hablarle a alguien del Señor, que recibes ese rechazo. Y muchas veces es como injusto decir, uno te quiere dar buenas nuevas, uno te quiere llevar el abrazo, el amor de Dios, pero recibes ese maltrato y lo ves como algo injusto. No dejamos de creer. No es que dejamos de creer en Dios, pero sí empezamos a sentir que muchas veces no hacemos lo suficiente. Pero seguimos viniendo, seguimos leyendo, seguimos estando y hasta incluso seguimos obedeciendo mínimamente, pero seguimos obedeciendo. Y a este pueblo le sucedía lo mismo, porque dice que a medida que iba restaurando el templo, los ancianos, entre la emoción que había de los jóvenes que estaban logrando restaurar, pero dice que se escuchaba un gran lamento también. Y a causa de los ancianos, dice que se desanimó el pueblo. ¿Por qué? Porque los ancianos, la mayoría que había llegado a conocer el templo anterior, claro, el rey Salomón con todo el dinero, con todos los reinos, con todo el poder, el templo de ahora no se comparaba con el anterior, porque quizás los jóvenes se desanimaron como diciendo, quizás es verdad,
Las paredes ya no son como las de antes. Ya no, el templo no es tan alto, no tiene esa gloria que el rey Salomón había puesto, con riquezas, con diamantes, con oro, con plata. Entonces entró el desánimo a estos jóvenes y a este pueblo. Sentían que su esfuerzo por ahí ya no valía la pena. Y entonces es como nos pasa a nosotros. Creemos que a veces las cosas son suficientes y por ciertas cosas nos desanimamos. Y empezamos a comparar nuestras vidas. Empezamos a comparar con cosas, no sé, que nos pasaron antes. Comparamos la iglesia esta con otras, que sí, hay otras iglesias que son más grandes, no sé, que la gente tiene otro trato. Y empezamos a comparar, que el tiempo de antes era mejor, que antes buscábamos más a Dios y hoy por ahí no tanto. Pero ahí es cuando nosotros nos olvidamos que no se trata de lo que nosotros hagamos, no se trata de cuánto adornemos el templo, porque acá Dios le había dado una orden al pueblo. Le dijo: yo estoy con vosotros. Todo el tiempo le decía el profeta, dice Jehová de los ejércitos, yo estoy con ustedes. En el 4, en el capítulo 2, verso 4, dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuerza también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No se trataba de lo que había en el templo, lo que el profeta le hacía entender, lo que Dios, mejor dicho, quería hacer entender, que muchas veces no se trata de lo que hagas, porque quizás lo tuyo para vos sea algo insuficiente, pero para Dios no, porque solamente el pueblo tenía que obedecer. Dios no le estaba pidiendo que el templo brillara, no le estaba pidiendo, porque ellos decían que ese templo por ahí ya no iba a tener la gloria que tenía en el tiempo de Salomón. Pero no se trataba de eso. Y en la vida del cristiano, en la vida del creyente, no se trata de eso tampoco. Si bien podemos dar y obedecer a Dios, obviamente, lo que podamos hacer, los dones que estén en nuestras manos, los talentos que estén en nuestras manos, aprovecharlos, traerlos a la casa del Señor, poder trabajarlos, poder compartir. Pero no quiere decir que cuanto más hagamos, más cerca vamos a estar de Dios. Porque Dios lo que le hacía comprender a este pueblo era que ellos tenían que confiar, porque todo el tiempo Dios les decía: yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. No se trata del trabajo, si es más, si es menos. Mientras nosotros tengamos en cuenta que Dios está con nosotros, todo lo que hagamos tiene un valor eterno, más de lo que nosotros podamos imaginar. Y en esta iglesia tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de las reuniones de hombre, cuando los hermanos comparten el testimonio, que me causa gracia porque uno de los hermanos que compartió el testimonio me dice: lo quiero compartir con los jóvenes. Perdón si lo mando al frente. Lo quiero compartir con jóvenes. Yo lo pensé, dije, me gustaría decirle, pero vino él y dije: ¡fua! Es de Dios. Después no apareció más. Y me dijo: no, ¿sabes qué? No venía porque no te quería decir que no quería, porque sé que los jóvenes entran por acá y les sale por acá. Y eso es lo que nosotros queremos.
A veces creemos que lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos no vale para nada. Pero sin embargo, si lo ponemos y lo depositamos en la mano de Dios, tanto ese testimonio le puede ser de bendición para cualquiera. Otros ejemplos de las mujeres. No conozco las reuniones de mujeres. A veces lo veo a José que está metido ahí entre medio de las mujeres. Pero sé que siempre reciben algo. Sobre todo cuando mi mamá me cuenta las cosas que hacen, lo que se habló, lo que compartieron, quién llegó nuevo, a quién pudieron ayudar, a quién pudieron acompañar. Y la alegría de cuando llega alguien nuevo, como hoy con los Martín. La verdad que es una alegría para nosotros que estén ustedes acá. Porque eso es lo que hace Dios. Nos guía para hacer las cosas para Él, para agradar a Él. Luego están niños. A veces las cosas parecen que son insignificantes. Y también les podría decir que muchas veces cuando los maestros ponen ese amor para imprimir las hojas a color que son más caras y preparás el paquetito para que el nene lo reciba, para que esa notita llegue a los padres, ese versículo, esa palabra de Dios. Y así como le das al nene el paquetito, y vas al patio y están todos los paquetitos tirados. Pero con que llegue uno a uno de esos padres, es más que suficiente. Y cuando todo hacemos para Dios, escuchando la voz de Dios y sabiendo que Él está con nosotros, créanme que eso en la eternidad tiene un gran precio. Un gran peso, perdón. Acá el profeta, en el capítulo 2, verso 5, Dios le volvía a repetir que Él iba a estar con ellos. Y le dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas. Y eso es lo bueno que tiene Dios, que lo que Él cumple, lo que Él promete, lo cumple. El pueblo se había ido, el pueblo había sido cautivo. Dios le da la libertad y Dios le hace entender que en ningún momento Dios se fue de su vida, porque Él seguía ahí insistiendo en ese templo, insistiendo que se unan a trabajar, que trabajen en la obra del Señor, que no se preocupen por los materiales, que no se preocupen por lo que iban a necesitar, porque Dios estaba con ellos. Y créanme que todo lo que hagamos para Dios, sea mínimo, siempre que lo hagamos obedeciendo a Él, tiene un gran peso. Y si recordamos la promesa que le hizo, recuerdan la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y muchos años después, miles de años después, aún la promesa seguía intacta, seguía la fidelidad de Dios manteniéndose intacta. Yo le hago una pregunta. ¿Te gustaría trabajar en la obra del Señor? Siempre y cuando entendamos que es la obra del Señor. En este caso, trabajar en la obra del Señor era construir un templo. Un templo que tenía un principio de construcción y un final, porque una vez terminado el templo, quedaba terminado, ¿no?
Cuando este pueblo se había afligido por comparar el templo que le alcanzó con el templo anterior, Dios le decía que la gloria que había estado ahí, que la que seguía iba a ser mucho mayor, mucho mejor, porque ahí estaba hablando de miles de años después que iba a llegar Cristo a la tierra, donde ese templo iba a quedar y íbamos a entender que ahora nosotros por medio de Jesús somos el templo de Dios, el templo de su Espíritu Santo, el cual tenemos que cuidar, tenemos que alimentar, tenemos que invitar al Señor, que Él siga obrando en nuestra vida, que nos siga cambiando, que nos siga cuidando. Más adelante el profeta se había juntado con los sacerdotes, después de todo esto que sucedía, los ancianos, los jóvenes, lo que era santo, lo que era impuro. Entonces el profeta le habla y le dice a los sacerdotes, si lo leemos en el capítulo 2, verso 10, dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmundo será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditar en vuestros corazones desde el día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían el montón de 20 efas, y había 10 venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Dios utiliza por medio de Ageo una ley que la podemos encontrar en Números, donde Él daba ejemplo que si un alimento santificado tocaba otro alimento, el otro alimento se podía santificar, y los sacerdotes decían no. Si uno entraba a una tienda o tocaba a un muerto, ¿era inmundo? Sí. Porque en ese tiempo, en esa ley, había una ceremonia, un tipo de ceremonia, un ritual como para santificar las cosas, donde si tenían que entrar a una tienda a sacar a una persona, a un cadáver, tenían que hacer también como una ceremonia, creo que había que mojar cenizas, poner en un hisopo, y así tenían que estar como 7 días para que esa persona se pudiera purificar. Y esta analogía que estaba haciendo el profeta era para decirle que el pueblo estaba así, que ellos estaban pecando, que ellos estaban contaminando el templo del Señor. Y Él le dice: meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante. Y esta parte fue la que hoy me hizo estremecer un poco, porque acá Dios le dice, le usa estos ejemplos donde diciendo: así está mi pueblo. La santidad no puede santificar a otro, pero sí
pero sí la impureza. Y el profeta le decía a través de Dios que cuando ellos comiencen a obedecer, cuando ellos comiencen a hacer realmente la voluntad de Dios, a partir de ahí Dios lo iba a bendecir. Le estaba dando la oportunidad, porque al principio el profeta le dice, buscan mucho, vayan poco, siembran mucho, cosechan poco. Estaban sufriendo una consecuencia que ellos mismos no querían entender, que se habían alejado de Dios, que no habían ni siquiera puesto las manos en la obra, se habían olvidado de Dios, habían pensado en sus casas, se ocupaban de su gente, de su familia. Entonces Dios los llama de nuevo a que obedezcan, a que pongan manos en la obra, a que edifiquen ese templo, a que santifiquen sus vidas, a que se corrijan. Porque a partir de ahí Dios de esa manera los podía bendecir. Y lo más lindo de esta historia es que después el profeta le dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivos florecido todavía, mas de ese día os bendeciré. Dios le estaba diciendo que Dios no estaba esperando que el templo esté terminado para bendecirlo. Él le decía, una vez que ustedes pongan mano a la obra, una vez que ustedes pongan una piedra obedeciendo, ya a partir de ahí va a comenzar la bendición de Dios. Porque todavía no estaba florecido la vid, todavía no estaba florecida la higuera, todavía no había ganado, todavía los graneros no estaban llenos. Pero a partir de que una vez que vos empezás a obedecer a Dios y a querer corregir tu vida, es inevitable que Dios no te bendiga. Y el profeta le decía que ellos iban a conocer una gloria mejor. Y hoy podemos decir que vamos a conocer una gloria mejor. Porque en esta profecía el profeta estaba hablando de la llegada de Jesús. Y hoy nosotros estamos esperando la nueva llegada de Jesús. Pero también así, por medio de Jesús, es que llegamos a este lugar, a este camino, aún sin conocerlo. Porque la palabra de Dios también dice, bienaventurados los que creen sin ver. Y hoy nosotros somos aventurados porque creemos en Jesús, aún sin verlo. Pero sí nos arrepentimos, sí queremos que Él entre en nuestra vida, sí aceptamos que el Espíritu Santo nos guíe y podamos desarrollar nuestra vida. Hoy estamos en este lugar, en esta iglesia, y tenemos que seguir poniendo manos en la obra. Si bien no tenemos que construir, porque no se trata de edificar algo, sino es algo más espiritual, es trabajar en la obra, que podamos seguir teniendo ese corazón disponible para expandir el Evangelio, para enseñar a otros, para dar alimento al que no tiene, un abrazo, una palabra y tantas cosas que sé que en esta iglesia lo hicimos y lo vamos a hacer, porque esa obra se va a terminar cuando Cristo regrese. Hoy no tenemos fin, no es el fin de la obra, pero sí tenemos que trabajar, sí tenemos que estar encendidos, ¿no? Para cuando Él regrese pueda ver y nosotros también lo podamos ver y podamos saber que todo lo que creímos es verdad, así como esta Biblia, este libro nos muestra y nos sigue mostrando y nos sigue diciendo que no tengamos miedo, que Dios está con nosotros todo el tiempo, que confiemos en Él,
porque sabemos que nosotros no teníamos lugar. Nuestra condena estaba escrita. Pero vino alguien que todos nosotros amamos y conocemos, que dio su vida en una cruz por nosotros, sabiendo el mal que podíamos haber hecho, el mal que podemos hacer. Sabía que el ser humano iba a mentir, iba a engañar, y tantas cosas que es capaz de hacer el ser humano. Pero aún así, como hoy Pablo lo mostraba en la cena, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y hoy tenemos la oportunidad de servirle y de poder ser bendecidos, porque a medida que nosotros obedecemos a Dios, Él nos bendice. Pero no por una cuestión de convivencia, una cuestión de recompensa, porque es la manera de que Dios tiene de bendecirnos, de acercarnos a nosotros. Todo el tiempo que el pueblo se alejaba, todo el tiempo que le daba la espalda, todo el tiempo que el pueblo añoraba cuando fue esclavo, y aún así Dios seguía siendo fiel. Y hoy Dios sigue siendo fiel con nosotros y lo va a seguir siendo. Así que esta era la palabra de hoy. Espero que haya sido bendición. Que podamos tener en cuenta que todo lo que hagamos, aunque parezca poco, para Dios tiene un gran valor, porque sabe que lo hacemos de corazón. Muchas veces uno se aflige por no poder dar más de lo que puede dar, pero eso no te tiene que desanimar, sino que todo lo contrario, te tiene que alegrar, porque sabes que Dios está viendo ese corazón y te hace entender que no se trata de que el templo sea el más alto, no se trata de que el templo sea más brillante, se trata de que depositemos nuestra confianza en Él, que hoy nosotros podemos ser ese templo donde podemos trabajar, donde podemos cuidar. Amén. Así que le invito a que se ponga de pie. Quiero terminar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque podemos comprender un poco más tu palabra. Gracias porque hoy nos hablas, nos dices que no tengamos miedo, que confiemos en ti, que no nos aflijamos, Señor, por las cosas que por ahí parecen insignificantes. Te pido que nos des las fuerzas, la confianza, que traigas sanidad, Señor, a las personas que hoy la necesitan, que traigas paz a las personas que hoy se sienten un poco abrumadas, Señor. Perdona, Padre, nuestros errores. Ayúdanos a dar lo mejor, aunque sea poco, pero que sea con amor a vos. Gracias por esta oportunidad, Señor, de comprender un poco más, de saber que el haber traído hoy una porción de tu palabra también me ayuda a mí a interesarme en tus cosas, a conocerte un poco más. Te damos las gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que los bendigas, los acompañes. Y que todo, Señor, lo que hagamos, Señor, sea sabiendo que lo hacemos para ti. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Isaías. Bueno,
En cuestión, lo que se hace para nosotros es el trabajar. Para el Señor está nuestra bendición. Amén. A veces por ahí hay momentos que nos cansamos, flaqueamos, pero no es que Dios nos ponga condiciones a nosotros. A veces creemos, lo tomamos como condiciones para que Dios nos bendiga, ¿no? Es decir, no, Dios me dice que con esta condición me va a bendecir. Si yo no acato esa condición que Dios me pone, no voy a ser bendecido. Yo tengo que, para ser bendecido, tengo que ir a la iglesia. Esa es la condición que nosotros creemos que Dios nos pone. Si yo quiero ser bendecido, tengo que servir al Señor. Amén. Y arreglar mi vida. Esa es la condición que supuestamente para nosotros Dios nos pone. Pero no sé si es tanto una condición, sino creo que es más que todo las consecuencias. Pablo decía, si yo siembro para la carne, voy a cosechar corrupción. Si yo siembro para el espíritu, voy a cosechar bendición y lo que buscamos nosotros, santificación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Dios nos dice, nos aconseja, son condiciones, ¿no? O sea, son consecuencias, mejor dicho. ¿Qué es lo que vos deseas y anhelás? Ser bendecido. Quiero cambiar mi vida. Quiero ser mejor. Y Dios no te dice, bueno, con esta condición vas a ser mejor. O vas a... No, lo que Dios dice, bueno, tenés que hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque lo que vos sembrás, vas a cosechar. Si vos sembrás para el Espíritu, vuelvo a repetir, vas a recibir cosas que Dios tiene para nosotros. Solas se van a manifestar. Por eso dice, buscad el reino de Dios y lo demás viene añadido, ¿no? En nosotros va a fluir esas cosas. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y si Él prometió bendecirnos, Él prometió darnos lo mejor, Él anhela hacerlo. El problema somos nosotros, ¿no? Que primero lo tomamos muchas veces como condición. Dios me puso esta condición para... bueno, y como somos rebeldes, a veces no lo aceptamos, ¿no? Pero si yo quiero ser bendecido, Dios me dice, empezá a sembrar bien, empezá a sembrar lo que del Espíritu, empezá a sembrar las cosas de Dios, empezá a buscar, como decía recién Isaías, el primer paso tenés que dar, y Dios empieza a orar en tu vida. Es el Espíritu Santo que empieza a transformarte, pero nosotros debemos dar el primer paso. Es así, cuando el hijo pródigo vuelve a Dios, vuelve a su padre su padre no lo fue a buscar, no fue allá donde estaba ahí con los cerdos, él sabía seguramente lo que estaba viviendo este joven, sin embargo no lo fue a buscar. Pero sí, cuando lo vio de lejos, ya que venía, cuando entendió al que nosotros, porque somos cabeza dura, él entendió, ahí se dio cuenta el padre que él había entendido que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba sembrando cosas que no tenía que sembrar, y estaba arrepentido. Ya a lo lejos dice que el padre corrió. Y ayer hablaba de una canción, ¿no? El milagro, ¿no? Que Dios hace en nuestras vidas, de darnos una nueva vida, de la salvación. Y cuando llega este joven al padre, el padre no le criticó nada. No le dijo, vete, te dije, vamos. No son como nuestros viejos. Yo te avisé, ¿no? Él dice que corrió, lo abrazó, le dio vestiduras nuevas, le puso un anillo, hizo fiesta, ¿no? Porque su hijo había vuelto. Y así es nuestro Dios. Cuando nosotros damos el primer paso para querer sembrar del Espíritu, para poder querer cambiar nuestras vidas, cuando nosotros damos el primer paso, es ahí en donde Dios ya empieza a obrar en nuestro corazón. Es como que nosotros decimos, Señor, vengo ante ti, pero ya le está abrazando, ¿no? Porque es así, ¿no? La canción de Marco Vidal dice que en un momento al otro no se dio cuenta que él volvió y se encontró en un lugar cómodo, no abrigado, porque es así. Amén. Porque Él siempre está teniéndonos en cuenta, porque Él nos ama. Él dio su vida por cada uno de nosotros. No quiero terminar con esta canción de Adrián Junior, le voy a pedir a las chicas que ponga.
Y vamos a cantarlas todos juntos. Y creo que es algo que nosotros anhelamos y lo que nosotros creemos, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Ponés? Y apaga las luces, por favor. A ver si no me equivoco esta vez. ¿Me subís? Se quedó conmigo en el fracaso, en la oscuridad de mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó, para todos, se quedó conmigo sin reproche. Y Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó, y dice, y sigue aquí. ¿Por qué? Porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Amén. Él sigue aquí, todos. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aleluya. A pesar de cómo somos, Él nos ama. Él no nos reprocha nada. Él busca lo mejor para cada uno de nosotros. Y en la oscuridad permaneció los pasos. Y a pesar de conocerme tan soy, se quedó. Aleluya. Se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final. Porque prometió la obra terminar. Y Él sigue aquí. A los todos días. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aleluya. Aunque a veces dudo y no lo cedo, aunque a veces piense que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. Aleluya. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Y Él sigue aquí. Señor, te damos gracias en esta noche porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú sigues aquí con nosotros. Y tu intención es vernos bien. Tu intención es quitar todo aquello que nos está dañando y lastimando. No son condiciones las cuales tú nos has puesto por lo que hemos entendido hoy, sino que son, Señor, advertencias a las consecuencias de aquello de lo que nosotros hagamos. Si actuamos mal, si hacemos mal, si, como dice, sembramos para la carne,
Señor, cosecharemos lo malo, cosecharemos cosas que nos dañen y que cada día nos vaya alejando más de ti. Pero sabemos que si nosotros empezamos a abrir, a dar pasos hacia ti, buscando que tú nos ayudes, porque ninguno de los que estamos aquí, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio intelecto o sabiduría, vamos a poder mejorar nuestras vidas. Solamente eres tú el que puede cambiarnos, eres tú el que puede transformarnos, eres tú el que puede vencer todos aquellos que hoy nosotros aún no podemos vencer. Eres tú el que nos da la vida, eres tú el único que puede transformar nuestro ser. ¿Por qué? Porque eres tú el que nos has creado desde el vientre de nuestra madre. Tú nos conoces como nadie, tú nos conoces aún más que nosotros mismos, tú escudrillas los corazones y las mentes. Sabes muy bien, Señor, cada uno de lo que nosotros necesitamos. Por eso en esta noche venimos y nos rendimos a ti. Nos rendimos ante ti, Señor, porque eres tú el único que puede cambiar nuestras vidas. Eres tú el único que puede sacar esa tristeza, esa angustia que hay en nuestro corazón, porque eres tú el que nos derrama con tu Espíritu Santo la paz, el gozo y el amor en nuestras vidas. Están, Señor, ya en nosotros, porque hemos recibido, Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios ha descendido sobre nuestras vidas. Y Él es el que nos va a ir transformando cada vez a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Señor, te damos gracias porque vas a terminar la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Porque tú eres fiel. A pesar de que nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel. Te adoramos, te bendecimos, papá, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Bueno, nos vemos el día miércoles a las 19:30 horas en la reunión de estudio y que Dios les bendiga.